encuentro con Josué. Ya él es el encargado, ¿verdad?, de migración, de hablar de estos temas. Recordemos que el lunes pasado estábamos hablando acerca de la visa de turista y hoy vamos a hablar acerca de la entrevista y del formulario para la visa de turista. Josué, bienvenido, ¿cómo está? Pues muchas gracias, buenos días, estamos bien, decimos ya, con todos los ánimos para este lunes. Hablemos entonces de la entrevista y del formulario. ¿Por qué es tan importante, Josué, esta entrevista para la visa de turista? Porque decimos que en la entrevista está el 50% de la visa. La manera en cómo nos expresamos ante el cónsul, cómo le contestamos las preguntas, qué es lo que vamos a decir, influye bastante en que el cónsul determine si en nosotros puede confiar o no para darnos una visa. Por eso de ahí la importancia de prepararse muy bien. Y es lo que le recomendamos a las personas cuando van a hacer este proceso, que es cierto, puede cumplir con todos los requisitos, llenar su formulario, pero si en la entrevista no dice nada o no convence, de nada habrá valido tener todos los documentos a mano. Sí, totalmente. Les recuerdo que también puede hacer sus consultas a través del 72 75 35 12, nuestro WhatsApp de Hola El Salvador, y Josué con mucho gusto les va a estar contestando más adelante. Ahora, Josué, ¿por qué es tan importante tener esa copia del formulario y de revisarlo? Porque sí, cuando nosotros hacemos ese proceso de visa de turista nos piden que llenemos un formulario, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es tan importante tener esa copia y revisarlo antes de la entrevista? Porque de esa manera minimizamos la cantidad de errores que podamos cometer en la entrevista. Hemos visto bastantes personas que han aplicado en el pasado y están viniendo a nosotros y cuando le decimos, ¿tiene usted copia de la información? Dijeron, nunca me entregaron nada. No tengo. ¿Y a qué retos nos hemos enfrentado? Que no se sabe qué información le pusieron en el contacto de Estados Unidos, si le pusieron que tenía parientes inmediatos allá, como hermanos, sus papás, si tienen hijos. Algunos no saben si le pusieron todos los hijos que tenía allá, no tienen una evidencia de eso. Entonces, ¿qué sucede en la entrevista consular? Que cuando la persona va allá y dice algo y el cónsul ve por escrito otra cosa, le puede costar una negación porque no sabe si creerle lo que le estamos diciendo verbalmente o lo que está escrito en la solicitud. Y no concuerda. Como no tuvimos la oportunidad de revisar, no podemos confrontar a la persona que llenó si está correcto o no lo que le dijimos. Al momento de hacer la entrevista, Josué, ¿cuáles son esos errores más comunes que cometemos las personas? Bueno, los nervios siempre lo pueden traicionar a uno, Todos estamos ¿verdad? nerviosos porque es una entrevista. Y todos tenemos nervios, pero es de saberlo controlar un poquito más. Es normal que nos temen las canillitas, como decimos algunos, ¿verdad? Pero tranquilizarnos, ir seguros a lo que vamos a decir. El cónsul nota en nosotros si tenemos naturalidad, si somos fluidos, si le hablamos de una manera sencilla, que nos expliquemos bien. Eso es muy importante. Y un error muy común es aprenderse todo de memoria. Te queremos ir palabra por palabra, que es lo que nos grabamos en la mente, y cuando una palabra se nos escapó, nos detuvimos y no sabemos qué más decir. Y ahí el cónsul empieza a sospechar. Bueno, ¿y qué me quiere decir? ¿Me está escondiendo algo o me está mintiendo? Ese es un error muy común. Otro error que vemos en la entrevista es que no llevan ordenados los documentos de evidencia. Por ejemplo, el cónsul le pide a la persona, deme su constancia de empleo. Permítame, ya se lo voy a encontrar. Y pasamos algunos minutos y no la encontramos, de los nervios. Entonces, no llevar organizada la documentación podría costar mucho tiempo y que el cónsul termine desesperando. O sea que en la entrevista no hay que dar todos los papeles, así, No. ni pasaportes ni nada, porque hay quienes llevan pasaportes, ¿verdad? Sí. Entonces no hay que entregarlos, no es necesario. Lo primero que el cónsul pide es y el pasaporte y la hoja de confirmación del derecho, hoja de confirmación del formulario de visa. Eso es de entrada lo que le piden. Eso es lo que tenemos que tener listo. Eso está listo, pero que vayan a pedir una constancia de empleo, las escrituras, las cuentas, en la mayoría de entrevistas no lo piden. Okay, El 90% de la entrevista es percepción, cómo me mira el cónsul a mí, si le doy a demostrar que me regresaré o no. Entonces queda a criterio del cónsul si me pide el documento para comprobar que lo que le digo es cierto. Josué, ¿por qué es tan importante la buena preparación? Porque de esa manera la persona actuará con más confianza. Lastimosamente hemos visto que en muchos lugares están abriendo asesorías para llenar formularios, pero la gente tiene poco conocimiento de la ley migratoria o poco conocimiento de las entrevistas. ¿De qué hacen? Solo le llenan los papeles a la persona y dicen, váyase a la entrevista, lleve esto, y no le explican qué preguntas le pueden salir,
cómo debería dirigirse al cónsul, qué información conviene brindar, qué información todavía no, porque tal vez se lo pregunten más adelante. Esas ideas es bueno llevarlas en mente. Si la persona no se prepara, va a ir a improvisar allá a la embajada y alguna información que demos podría ocuparle el cónsul en contra de uno. Y cuando hablamos de la dirección, porque ponemos una dirección en el formulario, pero si llegamos y de repente decimos, no, quizás voy a decir otra cosa y no voy a decir la dirección que voy, eso nos puede perjudicar. Sucede, y sí le puede perjudicar porque si mencionamos en el formulario, por decir un ejemplo, que íbamos a ir a ver a un hermano o a mi mamá, pero a lo mejor de las horas digo que voy a ir a ver a un hotel o que voy a ir a ver a un tío, pueden verlo demasiado extraño, ¿verdad? ¿Y por qué me cambia la información? O el cónsul pensar, porque si tiene a su madre legal, ¿por qué va a ir a ver a otro pariente que no es tan cercano? Entonces, esas ideas el cónsul podría generarle sospechas o que no le cuadre la información. ¿Es bueno llegar con una carta de recomendación al momento de solicitar la visa de turista? ¿De trabajo? Por ejemplo, si yo tengo allá unas personas que habían venido aquí al país, hicimos una súper buena amistad, un amigo, un ejemplo, entonces me manda alguna carta de recomendación, o probablemente de una organización que los conocemos acá y como siempre es como, ay, sí, quedamos en esto y lo otro, vaya chivo, te espero allá, pero no tengo visa. Entonces, esa organización te manda una carta de recomendación. ¿Esa carta de recomendación es necesario ponerlo en el formulario? En algunos casos, por ejemplo, si la persona va a ir a un evento en Estados Unidos, convendría que se le manden una carta de ese evento para que se especifique por qué esta persona tiene que estar presente en ese lugar. Por ese lado convendría. Pero si es una relación de amistad y le mandan una cartita indicando que ellos van a hacerse cargo de todo, no siempre funciona. ¿Por qué? Porque el cónsul espera que uno cumpla los requisitos necesarios. ¿Y uno de ellos es? Que uno pueda pagar los gastos. Así que el cónsul esperaría que uno, al cubrir los gastos, tenga su cuenta bancaria, su buen empleo y no depender de una cartita de invitación de Estados Unidos. ¿Por qué es tan importante el formulario de visa no inmigrante? El cónsul se hace una idea de quiénes somos solo revisando el formulario. Si va bien redactado, ya se formó una idea tal vez positiva de nosotros. Tal vez de la sección del trabajo es la parte más importante porque es donde la gente no se expresa demasiado o no ponemos información correcta. Por ejemplo, el cónsul cuando ya nos va a entrevistar, ya leyó esa sección. Si hemos estudiado, si estamos trabajando, si tenemos parientes en Estados Unidos y él quiere nada más asegurarse de eso. El formulario es muy importante porque le dice al cónsul quiénes somos nosotros y si la información es verídica. Y no debemos mentir en ese formulario. Es lo que la embajada siempre nos indica, ¿verdad? Que toda la información que uno coloca en el formulario sea transparente y que uno se lo diga al oficial consular. Sí, porque en el momento de la entrevista y que me esté cuestionando de que no puse esto y ahora digo otra cosa, ha de ser bien difícil, ¿verdad? ¿Qué está pasando con este formulario de visa no inmigrante actualmente? Lo que hemos visto es que no lo están llenando correctamente o piensan que no es de tanta importancia y lo dejan vacío algunos espacios en blanco, algunas casillas. Entonces, esa información podría ser relevante a la hora de la entrevista. Por ejemplo, en el área del trabajo, en la sección de los ingresos. Hay gente que tiene un empleo y le pone, gano $500. Pero esta persona tiene un negocio con la pareja, tiene casas en alquiler. ¿Por qué no agregar ese ingreso adicional en esa casilla? Ese es un error que estamos viendo. O estamos viendo también errores comunes como no explicarse bien en el formulario, en la descripción del trabajo. Tuvimos el caso de una persona que solamente le pusieron I have a chicken farm, solo tengo una granja de pollo, nada más, bien escueto. Entonces, cuando entrevistamos a la persona, nos dimos cuenta que ella tenía parte de su granja, que vendía cartones de huevos, tenía su tienda y alquilaba inmuebles, ¿verdad? Casa. Entonces, esos detalles no se lo agregaron. Y si es necesario. Y si es necesario porque le da la idea al cónsul de que tenemos varias responsabilidades, un buen negocio y que no lo dejaremos así por así. Ajá, sino que estamos interesados en regresar nuevamente aquí a nuestro país. Entonces, esa información es importante. Otros errores más comunes que nosotros hacemos al momento de llenar el formulario, ¿cuáles podrían ser? Porque ya vimos los de las entrevistas, ahora veamos los de los formularios. Del formulario, un error frecuente que estamos viendo es que no colocan la información cuando alguien ha estado ilegal en Estados Unidos, cuando lo deportaron, o si ha tenido algún procedimiento judicial acá en El Salvador.
Hay gente que fue detenida, ¿verdad? Lo llevaron a la corte o estuvo detenido con la policía 3 días y lo dejaron ir. Y piensan, no, pero como no pasó nada, no tengo que ponerlo. No es necesario. No es necesario. Y lamentablemente hasta abogados, ¿verdad? Le han dicho a personas, no, eso ya no está en el sistema. Pero cuando va a la embajada, le salió. Entonces, ¿qué sucede? Que un error común es no poner esa información de, aunque fuese unos 10 años, 15 años que alguien estuvo detenido. ¿En serio? Y aunque se arregló, hay que llevar el documento a la embajada. Eso es importante, el documento de la corte, la resolución final o la copia simple del proceso, para que usted pueda darle seguridad al cónsul que ese problema se resolvió y usted no tiene nada que ver ya que enfrentar a la justicia. O sea que ese es otro procedimiento, eso Así es otra cosa más. Así es. Muy bien, José, hablemos de por qué es importante que la persona que está digitando el formulario tenga conocimiento del idioma inglés. Porque desde hace algunos años atrás, Nancy, se volvió obligatorio llenar el formulario en ese idioma. Allá por el año 2010, cuando se hicieron la transición, ¿verdad?, del formulario DC-156 al nuevo, se podía colocar todo en español y no había ningún problema. Pero eso cambió alrededor del año 2015-2016 y empezaron a exigir que todos los formularios fueran en inglés. Pero recomendamos que las personas no lo hagan un inglés tan literal, ¿verdad?, del traductor de Google. Algunos utilizan eso. Y está bien si quieren nada más conocer cierta información de ese idioma, pero tal vez el cónsul no lo comprende exactamente bien. Hemos visto errores comunes como, por ejemplo, visitador médico. Le ponen literalmente health visitor. Pero eso no es lo correcto es pharmaceutical salesman. Entonces, cuando uno expresa bien las ideas en el inglés, el cónsul tiene menos dudas y tiene más opciones para obtener la visa. Ok, muy bien. Y siempre es recomendable que le den una copia, ¿verdad? Yo creo que podemos recalcar eso. Eso es importantísimo. Se lo recomendamos a todas las personas y todos los que nos visitan en oficina, que le hacemos los trámites migratorios, pueden constatar que le entregamos una copia a la persona. Así que recomendación, si usted nos está viendo y le están llevando un trámite migratorio, pide evidencia de lo que le están llenando, que no le vayan a hacer un proceso incorrecto porque usted no pudo verificar la información. ¿Qué recomendaciones también le puede dar a todas estas personas que están en este proceso ya de entrevista y de formulario? Primeramente, que se aseguren de llevar la información completa. Quizás alguien le diga, pero es que ni te piden nada, pero no podemos asegurar que todos los casos son iguales. Lleve sus documentos. Así que eso va a ser muy, muy importante. Perfecto. Josué, rapidito los contactos porque más adelante vamos a estar respondiendo algunas consultas que nos han llegado a través de nuestro WhatsApp de Hola El Salvador. En oficina al 2298-9685 o al WhatsApp 7736-4852. También pueden contactar. Muy bien, Josué, muchísimas gracias. Va a haber parte 2, así que si tiene esas dudas, hágalo a través de nuestro WhatsApp, por favor, 72 75 35 12. Así es el número de WhatsApp de Hola El Salvador para que usted haga las consultas. Ahí está, 72 75 35 12. Vamos a pasar con Pamela. Con más, miren, y anteriormente ya habían escuchado a Josué, ¿verdad?, junto a Ana, que estaban hablando sobre migración, sobre esa entrevista para obtener la visa, ¿verdad?, de turismo de los Estados Unidos. Y si muchos de ustedes tenían consultas, ya saben que las pueden hacer a través de nuestro WhatsApp 72 75 35 12 para que ahí pongan sus dudas, cualquier cosa que ustedes quieran pues solicitarle a Josué, si de repente hay algún temor en ir a esta entrevista o de repente a veces se nos engaña, ¿verdad?, diciéndonos que hay ciertas preguntas que hacen y en realidad no son necesarias por parte del cónsul. Así es importante, ¿verdad?, saber esta información porque ya uno lo mentaliza, ¿verdad? Sí. Y uno mentalizado ya entonces va con más confianza a estas entrevistas que dependerá de ello para obtener una visa. Así es, así que les repetimos nuevamente el número de WhatsApp 72 75 35 12. Dice por acá, si una persona se casa con un ciudadano, pregunta si tiene derechos. Muy bien, el beneficio que tiene al casarse con un ciudadano, gracias por la consulta, tiene el beneficio para obtener una residencia, ¿verdad? Ya casarse con un ciudadano pueden someter la petición familiar y eso le permite a usted emigrar a Estados Unidos y con el tiempo también hacerse ciudadano de Estados Unidos. Ya siendo ciudadano tendrá algunos derechos incluso de ese país. A ver, ¿qué más nos consultan también a través del WhatsApp? Hablando sobre la entrevista y el formulario de visa de turista. Dice por acá que es una persona de 47 años de edad y quiere saber si puede aplicar a una visa de turista. Muy bien. Los requisitos son solvencia económica y arraigos aquí en el país.
No nos menciona si tiene hijos, ¿verdad? Si tal vez tiene familia acá, pero eso sería muy beneficioso al momento de aplicar. Si tiene un empleo o tiene un negocio, ahí podría entonces especificarse en la solicitud que tiene un trabajo, que tiene economía para pagar el viaje. Y en caso de no tener un contacto en Estados Unidos de familia, algunos intentan poner también amistades o algún lugar turístico. Así que hay que evaluar las posibilidades y tendríamos que entrevistarla también para ello. También estaban consultando y alcancé a ver pidiendo los contactos de Josué y les voy a brindar un número 7920-0963 o 7736-4852, ¿verdad? Para que ustedes también puedan tener más privada la asesoría y llegar más preparados, ¿verdad? Al momento de solicitar su visa de turista. Ahí le pueden tomar fotografía a la pantalla. En estos momentos ya están más completos los números telefónicos de la asesoría migratoria. Preguntan por acá, disculpe, para inmigrantes, yo entregué todos los papeles en enero de este año, dice, ¿cuándo podrían estar llamándome, dándome cita en la embajada? Visa de residente para poder planificar los exámenes médicos. Muy bien, hay que tomarse un poquito de paciencia, ¿verdad? Lo que menciona la persona es citas para trámites de residencia. Hemos visto bastantes retrasos en estos procesos, pero ya están haciendo todo lo posible en la embajada por tratar de atender más personas, así que hay que esperar en los próximos meses. Le tiene que llegar un aviso del Centro Nacional de Visas que su cita ya fue agendada, y tan pronto eso suceda, hay que hacer un registro en el sistema, un perfil de la embajada y hacer cita con los médicos. Hay que hacerlo esto con tiempo, pero recomendamos a las personas seguir siendo pacientes, estar verificando sus correos electrónicos o sus lugares de domicilio, porque le puede llegar alguna correspondencia indicando esta cita. Así que hay que esperar todavía un poquito más. También nos mencionan por acá, Josué, buenos días. Si tengo un hijo que está indocumentado, yo, su madre, dice, ¿puedo ir a una asesoría para solicitar la visa de turista? Sí, claro, podemos asesorarle, ¿verdad? Ahí el cónsul va a determinar si el hijo entró ilegalmente a los Estados Unidos y todavía no ha obtenido documentos, ha violado la ley migratoria. Por ende, no va a ser del todo sencillo. Pero si es una persona ya mayor que puede demostrar que también va a regresarse al país y no se va a quedar con su hijo allá, podría tener opciones. No es imposible. Hemos tenido varios casos de personas en su misma situación que han logrado obtenerla, pero no es fácil. Hay que plantearlo bien en la entrevista y plantear un buen caso. En ese caso es importante no mentir, Josué, y sí hacer ver que pues mi hijo está ilegal en Estados Unidos. Es importante porque la embajada siempre dice eso, ¿verdad? Entre sus instrucciones incluso menciona que uno debe ser honesto, transparente y dar la información necesaria para que el cónsul pueda tomar la decisión. Entonces, cada caso puede variar, ¿verdad? Porque no todos tendrán un pariente ilegal, otros están con TPS, entonces hay que evaluarlos a cada uno. Perfecto, dice, yo quiero saber si la cuñada, siendo residente en Estados Unidos, puede pedirme para irme a Estados Unidos legalmente. Lo que sucede es que una petición por cuñados no hay disponible. La ley migratoria indica, en el caso de peticiones familiares, solo puede hacerlo un familiar cercano. Un residente solo puede pedir a su pareja y a sus hijos solteros, y un ciudadano ya puede pedir a padres, a hermanos, cónyuges, pero un cuñado no va a ser posible, ¿verdad? Ok, dice, hola, ¿y ese uno puede trabajar con seguro o sin seguro? No entendí. Bueno, tal vez que nos hagan otra consulta, ahí están los números de nuestro WhatsApp. ¿Puede mi abuela pedirme? Dice, ella es residente y mi abuelo es ciudadano. Como mencionábamos anteriormente, una petición directa de abuelos a nietos no hay. Ahí tendría que hacerse una petición, la abuela pedir, en este caso a la mamá del joven, y luego la madre, ¿verdad?, aplicar para la petición para su hijo. Pero hay ciertas excepciones. Menciona que el abuelo es ciudadano americano. Sí. Tendríamos que entrevistarlo para ver si puede obtener la ciudadanía de otra manera, porque hay ciertos requisitos. Pero es una asesoría un poquito más extensa, hay que platicarlo bien para saber si es elegible. También preguntan, quisiera saber si hay posibilidad para que me den visa de turista, si mi esposo ya peticionó como residente este año. Puede obtenerla siempre y cuando le demuestre al cónsul de que no se va a terminar quedando en Estados Unidos y va a regresar para terminar su proceso de residencia en El Salvador. Hemos visto en algunos casos de residencia que cuando ya fueron a la entrevista, aplicando para visa de turista, les dijeron que no, porque ya estaban en un proceso migratorio y que faltaban unos meses para que saliera.
Entonces el cónsul le dijo, ya te va a salir el trámite de residencia, espérate unos meses. Entonces no siempre va a ser recomendable aplicar, a menos que también tuviera una emergencia, podría el cónsul también darle una visa de turista. Perfecto, también, bueno, ese es el mismo que estaban consultando. ¿Cómo me preparo para mi entrevista, Josué? Cuando uno va a la embajada tiene que demostrar seguridad y uno va a llevar confianza si lo que ya revisó en el formulario es correcto. Pero si uno no tiene ninguna información en el formulario que pueda revisarlo y no lleva todos los documentos y uno va con esa inseguridad, va a ser difícil prepararse bien para la entrevista. Ok, también dice, preguntan si mi hermano puede pedirme, él tiene asilo, mencionan. Como mencionamos hace poquito, las peticiones familiares incluyen a familiares cercanos, pero que sean residentes o que sean ciudadanos. Okay. En este caso, pues, para aplicar para asilo, la persona que desea obtener ese beneficio ya debe encontrarse dentro de ese país. Y en el caso de asilo hay parientes inmediatos que pueden obtenerlo, como son los hijos o cónyuges. Entonces, tendríamos que hablar con esta persona para dar algunas opciones o alternativas. Nos exponen un caso también, Josué, y dice, yo quisiera consultar, mi esposo es residente, nos casamos en el 2019 y en ese año metió papeles, él presentó el acta de matrimonio y hemos tenido un bebé. Yo quisiera saber cómo, en cuánto tiempo es posible que nos salgan a mí y a mi bebé. Gracias. Muy bien, no debería tardar demasiado. Ya avanzaron casi 2 años en ese trámite y estamos hablando de que un trámite de petición de cónyuge de residente tarda entre 2 años a 2 años y medio. Habría que preguntarle a esta persona si ya recibió la correspondencia en el Centro Nacional de Visas, si ya hicieron los pagos, ya enviaron las partidas traducidas, solvencia, llenan los formularios y si también ya añadieron al bebé a la petición, porque ese es un trámite adicional. Si no, aún es no que a veces la gente puede pensar que como es mi hijo y está bebé, ya va incluido. Piensan que es automático, sí, pero NBC no lo va a saber, así que hay que hacer una carta, enviar la partida de nacimiento del bebé que nació y actualizar el caso. Así que le recomendamos que pueda visitarnos en una asesoría y le podemos hacer esa correspondencia para que pueda su caso ser actualizado. También dice, mi hijo tiene 19 años y es ciudadano por nacimiento. Pregunta que si cuando él cumpla los 21 años puede pedir a la hermanita. Claro que sí, al tener 21 años, siendo ciudadano americano, puede efectuar la petición. Tan pronto los cumpla que debe iniciarlo, porque el trámite de hermano-hermano, una petición familiar así, llega a tardar casi 13 años y medio, casi los 14, entonces el tiempo es bien extendido. Entre más antes lo haga, mucho que mejor. También dice, yo viajé a Estados Unidos en el año 2006 con visa misión oficial del Ministerio de Defensa. Dice, ¿podré solicitar visa de turista para visitar a mi familia? Da más posibilidad de eso. El que haya tenido visa oficial incluso le favorece. Esta persona cumplió una misión en Estados Unidos, ¿verdad? Fue por algo diplomático o algo oficial y regresó a El Salvador. Y eso fue muy Hubiera bueno. sido otra persona, hubiera aprovechado la oportunidad, se queda, pero no lo hizo. Así que eso ya habla bien de usted, tiene un buen récord en el pasado. Si sigue cumpliendo requisitos en la actualidad, puede intentarlo, solicitar la visa y podría tener algunas opciones. También preguntan, ¿la visa U, dice, es la misma con la visa humanitaria? Podríamos decir que sí y no. Lo que pasa es que la visa U es para personas que han sido víctimas en los Estados Unidos. Fueron víctimas por algún inconveniente, por un ciudadano, por un residente, que fueron golpeados o maltratados, o que fueron testigos en un juicio y fueron relevantes para dar con la persona agresora o el detenido. Entonces le dan ese beneficio a personas que ya están dentro de Estados Unidos. Entonces la humanitaria, como decimos nosotros acá, no es que sea una visa, sino que uno aplica una visa de turista y viaja a los Estados Unidos por razones humanitarias. Entonces podríamos decir que es un proceso diferente, pero al entrevistar a esta persona tal vez podríamos saber más en específico aquí, cómo va orientada su pregunta
y darle más recomendaciones. También preguntan Josué y nos comentan que esta persona tiene 2 hijos americanos y pregunta que a los cuántos años pueden empezar el trámite para pedirla a ella. Ella vive aquí en El Salvador y ellos están, la mayor dice, cumplirá 18 años. Me imagino que es a los 21, como el caso anterior. Como el caso anterior, un hijo ya cumpliendo los 21 años y es ciudadano, ya puede someterle la petición a usted como madre y el trámite durará a lo mucho 1 año, año y medio, para que usted pueda emigrar a los Estados Unidos, pero dependerá si usted no ha tenido tiempo ilegal en Estados Unidos, si no ha sido deportada, hay que analizar esa información. ¿Cuántos años se tarda cuando un hijo pide a su mamá y abuela y cuánto cuesta? Dice, ¿cuánto es el costo de toda esta documentación? Menciona que su hijo es residente y que va a cumplir 21 años en noviembre y tiene que hacerse ciudadano para pedirla como mamá y cuánto tiempo se tarda también. Muy bien, una pregunta similar, ¿verdad? La anterior. Este hijo, una vez siendo ciudadano, el tiempo tardaría 1 año, año y medio, pero solamente podría peticionar a su mamá. A la abuela no le puede meter una petición directa porque la ley no lo permite. Pero la mamá luego puede peticionar. Una vez que la mamá se haga residente de este muchacho y luego obtenga la ciudadanía, la mamá de él, entonces ya usted puede peticionar, ¿verdad?, a su mamá, que sería la abuela del joven. También dicen, tengo 40 años de edad, quiero saber si aplico para que me den visa, para poder trabajar 6 meses allá y 6 meses acá. Muy bien, se referirá entonces a una visa de trabajo, a una visa H. El proceso se inicia en los Estados Unidos. Una visa de trabajo no es que yo voy a ir a la embajada a pedir y tal vez encuentro trabajo allá, sino que debe de haber ya una empresa establecida en Estados Unidos que cumpla con los requisitos y someta los documentos por usted y para usted, ¿verdad? Que lo vayan a contratar. Eso no los hace uno, los hace la empresa. Los hace la empresa primeramente, la que nos quiere contratar. Efectúan ese trámite en Estados Unidos y si todo sale bien, con el Departamento de Trabajo y con Migración, ya le van a mandar esa evidencia acá a El Salvador y a usted podrá aplicar a una visa H en la Embajada Americana. ¿Qué tan cierto es que hay cita para pedir visa hasta el 2022? Dice, porque ya está lleno de citas. Claro que sí, lo que nos ha dicho es cierto. Para este año no hay cupos disponibles para visas de turistas. Citas a la embajada, las más próximas que están saliendo según el calendario de la embajada, está entre julio a septiembre del 2022. ¿Por qué? Porque por la pandemia la embajada no está trabajando igual. Okay. Imaginemos toda la gente que está queriendo aplicar y la embajada bien limitada, entonces los tiempos de espera se van alargando más. Por eso entre más pronto aplique, más pronto tendrá una cita en la sección consular. Menciona que esta persona tenía cita para visa de turista para septiembre de este año y le avisó la agencia que la aplazaron para junio del otro año, me imagino. Para junio del 2022 seguramente. Y aquí viene lo que mencionaba la otra persona, que sí va a haber citas para residencia. Le están cancelando citas a algunas personas de procesos de visa de turista para hacerle espacio a los de residencia porque están esperando demasiado tiempo. Lamentablemente no hay control sobre eso, la embajada es la que dispone de estos cambios y tendrá que seguir esperando. Si le llegó una notificación por correo electrónico que le cancelaron su cita, entonces entra a su registro en el perfil de la embajada e imprima su nueva cita, si es que no se la programaron, y si no, usted tiene que reprogramarla. Dice también cuánto cuesta por primera vez ir a solicitar la visa para que no haya engaños, Josué. Muy bien. El derecho de visa, el pago que la embajada le exige, son $160. Esa es la tarifa que usted debe de pagar. El formulario usted lo puede llenar en línea, está accesible al público y si usted lo llena no tiene que pagar nada. Todo dependerá del lugar de asesoría donde usted vaya, si le cobran una tarifa, asegúrese de que el trabajo se lo hagan bien, pero lo que debe pagar en la embajada son $160. Perfecto, aquí hay un caso, Josué, se sale un poco del tema, pero va a ser de mucha ayuda usted en este momento porque nos mencionan que hay una persona que perdió su residencia, dice, hola, mi tía perdió su residencia, ¿qué puede hacer para recuperarla y volverse a ir? Okay. Si una persona perdió o extravió su residencia estando en El Salvador, hay que ver cuándo se vino de Estados Unidos. Porque si es todavía dentro del último año, habría una opción para sacar un permiso, un permiso de viaje, una carta de transportación se le llama, que esa se la puede emitir la embajada para que le permitan regresar a Estados Unidos y tan pronto llegue someter una
solicitud de nueva tarjeta de residencia, una reposición. Entonces, habría que ver cuándo se vino para El Salvador, de hace cuánto está viviendo aquí, porque después de un año de vivir en El Salvador, siendo residente de Estados Unidos, ellos lo interpretan como abandono a la residencia. Entonces, ya se agotan, ¿verdad?, las posibilidades que la embajada le pueda dar un permiso. Dice por acá que visa es la que se tramita para hacer escala en vuelo en Estados Unidos, solamente la escala. Solamente escala tiene que aplicar a una visa C. Visa C, que es la de tránsito. Okay. Esa le permite llegar a Estados Unidos, hacer escala para otro avión y viajar para otro país. Pero, dado que las citas tal vez estén tardadas, le recomendamos a la persona que también pueda aplicar una visa de turista, porque también con esa visa usted puede llegar y salir para otro país. Y ya le queda su beneficio para varios años, siempre y cuando califique con el requisito migratorio. Sale mejor, ¿verdad? Por tanto tiempo de espera. Saldría más efectivo. Yo estoy casado, dice mi abuelo, es ciudadano, él me da la firma, dice, de la residencia, pero me dice que yo asuma los gastos. Mi abuelo no puede, está jubilado y recuperándose de una parálisis. Tengo 36 años. Lo que sucede en este caso es que si se refiere a una petición, lo que hablábamos hace un ratito, no hay una petición directa de un abuelo a un nieto. Podrían someter el formulario 130, pero el problema es que como no hay una opción de abuelos a nietos, no se lo van a aceptar en migración. Así que en este caso tendría que aplicar a una visa o ver porque con qué otro pariente de su familia, algún otro familiar, podrían aplicar a la residencia. Dice por acá, buenos días, una pregunta. Mi madre es residente y nos pidió a mi hermana y a mí en el 2014. De migración ya nos pidieron una cantidad de documentación, ya llenamos unos formularios, ya mandamos solvencias, ya mandamos fotos y todos los requisitos de documentos que nos pidieron. ¿Qué sigue ahora? Preguntan. Ahora lo que sigue es esperar. Solamente. Si enviaron todos los documentos, el Centro Nacional de Visa va a revisarlos si todo está bien. Si hacen falta más documentos, se lo van a hacer saber, así que hay que estar pendientes. Okay. Pero si NBC le dice que todo el caso está completado, entonces va a ir a la lista de espera hasta que hayan citas disponibles en la embajada americana. Así que estén pendientes de su correo porque puede llegar algún aviso en los próximos meses. También preguntan, tengo una duda, quiero saber si un primo de mi madre puede pedir a mi hermano, él es residente en los Estados Unidos, o una tía puede pedir a un sobrino. Lamentablemente para este caso no hay opciones. Primos no pueden hacer peticiones, ¿verdad? Sí. Solamente hay petición de padres, hijos, hermanos, esposos. Pero una petición de primos o tíos no hay disponible. Ok. Para visa de trabajo, ¿es necesario que tenga una carta de alguna empresa que me contrate? La respuesta es sí. Porque si está aplicando una visa H, que es de empleo, ya mencionamos hace unos minutos antes, debe hacer el proceso con la empresa. Entonces, cuando la empresa ya le recibe el ok de migración y del departamento de trabajo, le tiene que hacer llegar a usted esos documentos. Y entre esos, el contrato laboral o una carta que indique que lo van a contratar para esa plaza. Ok, también preguntan que si le darían visa a su mamá porque ella tiene 94 años, siempre invitada por su hermano con gastos pagados. Claro que sí, es muy probable, no le podemos asegurar. Una persona de 94 años ya es mayor, incluso podría aplicar a la no entrevista. Todas las personas que son mayores de 80 y no han aplicado para visa pueden irse sin ser entrevistados con un oficial consular y si todo sale bien, le van a otorgar la visa. Ah, perfecto. Bueno, si ustedes quieren algún tipo de asesoría, obviamente, con Josué ya vieron que sabe muy bien respecto al tema. Pueden llamar a cualquiera de los números de teléfono que están apareciendo en pantalla, al 2298-9685 o terminación 86 también. Los celulares abajo también están apareciendo en pantalla, 7920-0963 y 7736-4852. En redes sociales o correo electrónico, Josué. También pueden encontrarnos en el correo electrónico como tva.ayudamigratoria@gmail.com o también ayudamigratoria@gmail.com. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, pueden buscarnos también. Y nada más un recordatorio, si me permites también, Pame. Recuerden que los procesos de visa para los pagos de $160 ya no lo están aceptando el Banco Cuscatlán. Recuerde, desde el 31 de julio solo se paga en Punto Express
o se paga en línea con tarjeta de débito. Perfecto. Ese recordatorio lo teníamos desde la semana pasada, ¿verdad? Para que la gente no lo olvide. Gracias, Josué. Bueno, para servirle. Vamos a continuar nosotros con más de Hola El Salvador. Ya escucharon, hoy fue lunes de migración y ahí estábamos solventando muchas de sus dudas. Y ya que estábamos hablando para todos los hermanos lejanos, usted que nos está viendo y pues conoce familiares o tiene familiares en los Estados Unidos y les gustaría que aparezcan en la pantalla de Canal 12, las chicas les cuentan.